Job añora volver a escuchar la voz de Dios. Job 28 a 37. Amigas y amigos de Radio América, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa espiritual. Ayer meditamos sobre la primera parte del libro de Job, en los capítulos del 1 al 27. En estos capítulos nos encontramos con un hombre rico que lo tenía todo y pensaba, conforme la idea del tiempo, de ser bendecido por Dios. De repente su suerte muda radicalmente, pierde toda su riqueza, pero sobre todo pierde su mayor riqueza, que son sus hijos. Esto lo arrastra en una crisis existencial y de fe sin precedente a las que tendrá que responder si quiere volver a vivir, a esperar, no a pondar en una situación de desespero total que no tendrá salida. Hoy vamos a dar continuidad a nuestra meditación a partir del capítulo 28, donde encontramos un lindo himno a la sabiduría, la sola que puede responder a los anhelos del hombre de todos los tiempos. Estructura, parte 2, Job 28 a 37. 1. Himno a la sabiduría. Job 28. 2. Job defiende su inocencia. Job 29 a 31. 3. Monólogo de Elihu. Job 32 a 37. 3.1. Elihu critica a Job y a sus tres amigos. Job 32. 3.2. Dios es más grande que el hombre. Job 33. 3.3. Dios es justo. Job 34. 3.4. Job no es justo. Job 35. 3.5. Dios salva a los sufridos, por eso lo alabamos. Job 36, 1 a 25. 3.6. Dios es grande y su creación maravillosa, por ella escuchamos su voz. Job 36, 26 a capítulo 37. En el idioma chino, la sabiduría es representada por tres dibujos: un arco con flecha, una boca del hombre, un sol. Esto para decir que cuando un sabio habla o dispara palabras, lo hace para llegar a un blanco o a una meta. Si eso no ocurre, es señal que no son palabras de sabiduría. Cuando la palabra que sale de la boca del sabio alcanza el blanco, su palabra será un sol que ilumina a su alrededor. El hombre, por su razón y por su constitución, busca el sentido de las cosas, del origen del mundo, del misterio de la vida, y si fuera creyente de Dios, entonces el hombre siempre busca más allá de sí mismo, porque él no se contenta solo con esta vida. Agustín, en sus confesiones, quería hablar con el cielo y el mal, buscando la sabiduría más allá de sí mismo. Pero él vio que cielo y mal, pese a sus grandezas, carecen de razón, y por eso le era imposible dialogar con ellos. Solo podía hacerlo con seres racionales. Agustín, contemplando la grandeza de la creación, entendió que todo lo que hay es obra de un creador. En el caso de Dios, todo muestra su grandeza, lo que es racional y lo que es irracional.
igual que encontramos en el Salmo 8. Agustín por fin encontró a Dios mirando para dentro de sí, en su interioridad, y llegando a descubrir, y de manera maravillosa, que el Dios que él buscó durante largo parte de su vida en la creación, en las criaturas y en la reflexión filosófica, en realidad le era más íntimo que él mismo. Esto para decir que Dios habita en cada uno de nosotros y podemos encontrarlo encontrándonos a nosotros mismos. Cuando miramos a una obra de arte, por ella, podemos percibir el espíritu y la mano del artista. Con más razón podemos llegar contemplando a la creación, al artista que la hizo, es decir, al mismo Dios. El hombre necesita darse una razón de lo que hace y de su vida. La experiencia de la sociedad existencial que uno experimenta en cierto momento de su vida, conforme la sensibilidad y la vida de cada uno. Es una herida que duele mucho más de otros males. Pero hay otro tipo de soledad, que es la soledad cósmica, cuando el hombre puesto delante de la inmensidad y del misterio de la creación siente como un vértigo, un vacío existencial, y necesita llenar y dar respuesta a quién es de verdad el hombre y qué hace en este mundo. Vimos meditando sobre la primera parte del libro de Job que él pasó por eso. Se preguntó sobre el sentido de su existencia, se quejó de su profunda soledad, sobre todo porque no lograba responder a su situación, y por el hecho que todos lo abandonaron, como leemos en Job 19, 13 a 21. La cura a la soledad es la relación que brota del amor, de la amistad, de la relación de pareja y de logra responder positivamente a los anhelos y preguntas que nacen del corazón. Por eso Job añora que su familia y sus amigos vuelvan a él. Él buscaba a Dios para que testimoniara en su favor. Era como una prueba para saber si Dios le amaba de verdad, porque esta certeza le daría la fuerza suficiente para aguantar y salir adelante pese a su sufrimiento. En la cultura occidental, la praxis es de gran importancia. Por eso, si uno dice que está en la verdad, debe practicar la verdad. En la cultura oriental, más que la praxis, es muy apreciada la humildad, porque ésta nos pone en relación de igualdad con los demás. Lo que importa no es saber muchas cosas, sino la relación consigo mismo, con los demás y con Dios. Porque en la relación está la sabiduría. En verdad, sin la relación no podríamos vivir, porque son las relaciones significativas que dan sentido a la vida. Job, por la fe, hizo la experiencia de la existencia de Dios, aunque nadie pueda verle. En el Nuevo Testamento sabemos que el Dios invisible se nos reveló en Jesús, y quien ve a Él, ve al Padre, como leemos en Juan 14:9. Pero, Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? 1. Himno a la sabiduría. Job 28. Desde los tiempos antiguos, el hombre siempre buscó algo de precioso, algo que tuviera durabilidad, algo que respondiera a la precariedad de su vida. En Job 28, 1 a 4, se habla de hierro, cobre, plata y oro, todos metales importantes para la vida humana. Hay minas de donde se saca la plata, y crisoles donde se refina el oro. El hierro se extrae de la tierra, el cobre se separa de la escoria. El minero ha puesto fin a las tinieblas, hurga en los rincones más apartados, busca piedras en la más densa oscuridad. Lejos de la gente, cava túneles en lugares nunca hollados. Lejos de la gente, se balancea en el aire. Las cosas preciosas de mucho valor normalmente son las más escondidas. En Job 28:9 se habla de los que buscan cavando en las montañas todo tipo de tesoro. La mano del minero ataca el pedernal y pone al descubierto la raíz de las montañas. Abre túneles en la roca y sus ojos contemplan todos sus tesoros. El hombre sabe que la tierra por encima produce trigo y que por debajo ella tiene fuego, como leemos en Job 28:5. Extrae su sustento de la tierra, cuyas entrañas se transforman como por fuego. Solo el hombre sabe cómo sacar las riquezas de la tierra. El animal no sabe, pero tampoco lo necesita para conducir con éxito su vida. Pero la Biblia, aunque halague a la inteligencia humana, busca otro tipo de sabiduría. Como leemos en Job 28, 12 a 13, pero ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Nadie sabe lo que ella vale, pues no se encuentra en este mundo. Para ella la verdadera sabiduría no se encuentra en el mundo y por eso no está en el hombre. Esto solo puede recibirla de alguien más grande que él. En Job 28:14 se nos dice que ella no está en el mal. Aún no está, dice el océano. Aquí tampoco, responde el mal. Esta sabiduría no puede ser comprada con bienes humanos, como el oro, la plata, el ónice, el zafiro, el diamante u otra piedra preciosa. Entonces, ¿de dónde viene? En Job 28, 20 a 22 leemos: ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura. Hasta de las aves del cielo se oculta. La destrucción y la muerte afirman algo acerca de su fama llegó a nuestros oídos. Ningún hombre en principio sabe de ella o la tiene, solo Dios sabe, como está escrito en Job 28, 23 a 28. Solo Dios sabe llegar hasta ella, solo Él sabe dónde habita. Él puede ver los confines de la tierra, Él ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, cuando dictaba el decreto para las lluvias y la ruta de las tormentas,
Miró entonces a la sabiduría y ponderó su valor, la puso a prueba y la confirmó. Y dijo a los mortales: temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. El hombre, cuando mira al universo, puede percibir que todo viene de una gran sabiduría, de alguien que es distinto de él mismo. Es Dios, que lo ve y lo sabe todo, y él puso una ley natural para que todo funcione según su naturaleza. Esa es la sabiduría que Dios puso en todas las cosas creadas. Dios quiere mostrar esta sabiduría al hombre, pero solo quien teme a Dios puede conocerla. Esta sabiduría fue revelada plenamente en el Verbo que estaba con él desde la creación y se manifestó en el tiempo establecido por Dios. Para nuestro conocimiento, mencionaremos ahora algunos versículos de la Biblia que hablan de la sabiduría divina. 1. Proverbios 8:27 a 30. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llevaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. 2. Juan 1:1 a 3. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. 3. Primera Corintios 1:30. Pero, gracias a él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Jesús nos abrió el camino de la sabiduría que nos guía hasta Dios. Este es el único camino para nosotros los cristianos para llegar a Él. 2. Job defiende su inocencia. Job 29 a 31. Cuando alguien es acusado de algún delito y es torturado, normalmente acaba confesando, aunque muchas veces sea inocente. Soy pastor, tuvo un problema muy serio con mi hijo cuando él fue acometido por una enfermedad psicológica. Mis conocidos y hasta algunos amigos me decían que eso ocurría por causa de mi pecado o por el pecado de mi pareja. Porque si por lo menos uno de los dos era bueno, no habría ocurrido eso. Además de acusarme, me daban consejos sobre cómo poder solucionar la situación. Me decían: si quieres que tu hijo recupere la salud, tienes que orar, ayunar, confesar tus pecados y volver a la una de piedad. Uno, en lugar de consolarme, me dijo que prepara mi corazón porque la enfermedad de mi hijo iba a empeorar cada vez más hasta que él iría a terminar su vida en un hospital psiquiátrico. En aquel momento acepté sus acusaciones, sus consejos. Sentía que yo era pecador y por la vergüenza me quedaba en silencio y calladito.
Gracias a Dios mío se recuperó y ahora vive una vida normal. Ahora puedo hablar de Dios, dar testimonio de su bondad. En verdad lo habría hecho también si mío continuará enfermo, porque tengo la convicción de que Dios me ama y ama a todos como Padre. No es un juez que juzga y castiga sin amor e injustamente, sino que como un padre puede advertirnos para que maduremos en la fe y vivamos como hijos suyos. Hebreos 12, 5 a 13 nos habla de la paternidad de Dios, que nos corrige como a hijos, pero lo hace por amor y para que andemos por el camino del bien. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no temes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido internados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. En Lucas 1, 62 a 64 leemos: Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió: Su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Yo creía que como Zacarías, que se quedó mudo después de su experiencia en el templo, pero volvió a hablar, yo también, que me quedó mudo por el dolor de la enfermedad de mío, un día podía volver a hablar para anunciar las maravillas de Dios. Mirando a Job, siento mucho ánimo, porque pese a todas las acusaciones y a los rechazos que tuvo que padecer durante su enfermedad y mala suerte, él nunca dejó de declararse inocente delante de Dios y de los hombres. En verdad, el único que conoce al hombre en su profundidad y verdad es Dios. Los demás solo conocen algo de lo que se pasa en la vida de un vecino o de un conocido. Por lo tanto, deberían tener la sensatez de no juzgar con facilidad. En el capítulo 29, Job habla de su pasado honrado y de su presente desgraciado.
Cuando tenía riqueza y poder, todos los respetaban, pero después que cayó en desgracia, todos le acusan y procuran evitarlo. Ahora por la noche, él sufre grandes penas, tanto que no puede dormir y tiene que vivir lejos de los demás. Job, con su actitud, nos anima a que cuando uno está en una situación de sufrimiento, en lugar de caer en depresión, en sentimiento de culpa, de buscar a su pecado y creer que Dios lo esté castigando, es mejor que procure a Dios con la certeza de que Él, como Padre amoroso, nunca abandona a quien se le acerca con corazón contrito. Job sabía que no había dañado a nadie directamente, pero quizás había pecado por omisión, no haciendo el bien que era en su poder hacer. En Santiago 1:27 leemos: La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a los viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y en Santiago 4:17 leemos sobre el pecado de omisión. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. En el capítulo 31, Job afirma su integridad, aunque su vida, como la de todos los humanos, no es perfecta. Pero Job, como ya decíamos, siempre amó a los pobres y valoró y respetó a todas las personas, incluso a las mujeres, porque todos somos hechura de Dios. Como leemos en Job 31:15, el mismo Dios que me formó en el vientre, fue Él que los formó también a ellos. Nos dio forma en el seno materno. En Job 31:1 leemos de su respeto para con las mujeres. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Hoy en nuestra sociedad que hace del erotismo un valor, deberíamos aprender de Job a respetar a todas las mujeres y a mirarla como seres humanos de valor y no como mero objeto de placer. Vemos cómo, por esta postura, Job le tenía gran aprecio a la vida moral y al temor a Dios. En Job 31:4 leemos: ¿Acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Job sabía que Dios lo sabe todo, pero su conducta moral no era dictada por el miedo, sino por el amor de Dios. El corazón de Job y su mirada estaban fijos en Dios. En Job 31:13, si me negué a hacerles justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí. Job hablaba aquí del respeto que les tenía también a sus siervos, aceptando de dialogar con ellos y de escuchar sus quejas. En Job 31:16-34 se habla del comportamiento de Job y de su atención para los pobres y necesitados. Jamás he desoído los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas desfallezcan. Jamás el pan me lo he comido solo, sin querer compartirlo con los huérfanos. Desde mi juventud he sido un padre para ellos. A las viudas las he guiado desde mi nacimiento. Si he dejado que alguien muera por falta de vestido, o que un necesitado no tenga que ponerse, si éste no me ha bendecido de corazón por haberlo abrigado con lana de mis rebaños, o si he levantado contra el huérfano mi mano por contar con influencias en los tribunales, que los brazos se me caigan de los hombros, que se me zafen de sus articulaciones. Siempre he sido temeroso del castigo de Dios.
ante su majestad no podrá resistir. ¿Acaso he puesto en el oro mi confianza? ¿O le he dicho al oro puro, en ti confío? Me he ufanado de mi gran fortuna, de las riquezas amasadas con mis manos. ¿He admirado acaso el esplendor del sol o el avance esplendoroso de la luna, como para rendirles culto en lo secreto y enviarles un beso con la mano? También este pecado tendrá que ser juzgado, pues habrá yo traicionado al Dios de las alturas. ¿Acaso me he alegrado de la ruina de mi enemigo? ¿Acaso he celebrado su desgracia? Jamás he permitido que mi boca peque pidiendo que le vaya mal. ¿Quién bajo mi techo no sacía su hambre con los manjares de mi mesa? Jamás mis puestas se cerraron al viajero. Jamás un extraño pasó la noche en la calle. Jamás he ocultado mi pecado como el común de la gente, ni he mantenido mi culpa en secreto, por miedo al que dirán. Jamás me he quedado en silencio y encerrado por miedo al desprecio de mis parientes. La vida de Job es un modelo de comportamiento y vale la pena ser meditada por nosotros, hombres modernos, para que entendamos cómo debemos portarnos delante de Dios y de los demás. 3. Monólogo de Elihu, Job 32 a 37. 3.1. Elihu critica a Job y a sus tres amigos. Job 32. Elihu, un joven amigo de Job, de buena familia, se quedó callado por su joven edad, escuchando a Job y a sus otros amigos. Por fin, empatado contra Job y contra sus tres amigos, tomó la palabra. Si Job es justo como él declara, y Dios, conforme él sustenta, le castiga sin causa aparente, entonces parecería que Dios castiga injustamente. Sus amigos aportaron sus injustificaciones para que Job toma conciencia de su pecado, se arrepintiera y volviera para Dios, dejando de lado su vida insensata. Pero sus palabras no lograron retrucar a las palabras de Job, ni tampoco convencerlo de su pecado. Por fin se quedaron sin Argumentos. Es en este momento que Eliú entra en acción. En Job 32, 6 hasta el final de capítulo 37 encontramos su discurso. Cuando estaba pastoreando en Corea, un día apareció una mujer acometida por un espíritu malo. Visité su casa, que estaba hecha un basurero. Había basura por dentro y por fuera de la casa. Entonces, como todavía era muy joven y con poca experiencia, y no sabía cómo lidiar con este tipo de problema, le pedí auxilio a algunos amigos pastores. Juntos fuimos a la casa de esta mujer y yo estuve mirando para aprender cómo ellos hacían para poder ayudarla. Cuando llegamos a la casa nos quedamos afuera mirando la suciedad que había y nos quedamos parados esperando que la mujer viniera hacia nosotros. Por fin ella vino y solo entramos después que ella se nos lo permitió. Ellos la saludaron con cariño como si fuera una persona que conocían hacía mucho tiempo. Y después nos fuimos sin hacer nada más. La semana siguiente volvemos otra vez
y le pedimos para que pudiéramos limpiarle la casa por fuera. La tercera visita ya ocurrió en el marco de una amistad y de una confianza mutua y pudimos conversar con ella con más tranquilidad. Solo entonces ella nos abrió su corazón y nos dijo que un espíritu malo estaba en su casa y que por el miedo mal lograba dormir. Entonces le bendecimos la casa para echar todo espíritu de maldad, diciéndole que ahora quien reinaba en su casa era Jesús, y que ya no había lugar para otros espíritus. También le decimos que podía dormir tranquila, incluso quemamos algunos de los ídolos que guardaba consigo y que ella misma nos entregó para que los destruyéramos. En aquel momento aprendí que pese a todos mis estudios, todavía me faltaba la experiencia de cómo encontrar y escuchar a las personas en sus problemas concretos y descubrir cómo poder ayudarlas. Por eso el primer paso es calmar a la persona, intentar entender sus problemas, entrar en su corazón para saber lo que está buscando y solo después buscar una solución. Porque a veces, por querer hacer el bien y ayudar a una persona sin haberla escuchada, acabamos para proponerle soluciones que ella no está pidiendo y en lugar de acercarnos a ella, la alejamos. Esta experiencia que compartí con ustedes nos ayuda a entender la actitud de Eliú, que pase a su enojo, al contrario de sus otros amigos, no insistió sobre el pecado de Job, sino que lo ayudó a pensar, a entrar en sí mismo. En su discurso, él quiso corregir los argumentos insuficientes de los tres amigos y poner un freno a la audacia de Job. Eliú habló en su monólogo de la grandeza de Dios que sobrepasa al ser humano. Él es el creador que lo hizo todo y a todo lo mantiene en vida por el don de su aliento. Además, habla de la justicia de Dios que no tiene por qué explicarse con el hombre de lo que hace. Las palabras de sabiduría del joven Eliú prepararon a Job para que éste pudiera entrar en sí mismo, escuchar a la voz de Dios y entrar en diálogo con él. El sufrimiento tiene múltiples causas. A veces uno sufre por su culpa, otras por culpa de otra persona o por causas naturales como enfermedades, accidentes, fragilidad corporal, siniestros naturales, sentimientos de ira, de odio por el demonio o para madurar espiritualmente. Entonces, como vemos, las causas son muchas y el hombre ni siempre puede entender por su razón el porque del sufrimiento suyo y ajeno. Lo importante es saber y ayudar a entender que el sufrimiento no es castigo de Dios, que Él, lejos de ser siempre negativo, puede ser un instrumento importante para nuestro crecimiento humano y espiritual. En Esquel 28, 12 a 17 leemos: Hijos de hombre, entona una elegía al ley de Tiro, y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, carnalina, jaspe, zafiro, granate y
esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. El versículo 15 que dice, desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti, habla de la posibilidad que el hombre pueda corromperse y pasar el bien al mal. Pero es verdad también el contrario. El cambio que ocurre en el hombre ni siempre lo podemos explicar de manera racional, como leemos en Romanos 7:17, donde Pablo dice que ve lo que es bien, pero una fuerza que está dentro de él lo empuja hacia el mal. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Por eso en Efesios 4:26 a 27 nos da un consejo para prevenir que el mal que albergamos en nosotros no haga una locura de la cual debamos después arrepentirnos. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. A través de las dificultades y los sufrimientos que vemos en el mundo, nos revela el pecado y la maldad del ser humano y de los sistemas del pecado que el hombre, en su enfermedad moral, ayudó a construir. Así que nuestro trabajo primordial es liberarnos del pecado y de las maldades que albergan en nuestro corazón, para después ayudar para limpiar el mundo del pecado. Como ya decimos, ni siempre logramos explicar todas las cosas del mal. Solo por razón no podemos entender de manera satisfactoria de cómo el pecado opera en el mundo, de cómo el mal, que algunos atribuyen al diablo, se hace presente en el mundo. Lo que podemos hacer como seres humanos, si queremos ayudar para que el mundo sea mejor, es reconocer nuestro pecado, contemplar al Señor crucificado, buscar entender su sufrimiento por amor y abrirnos al perdón de Dios. Pero sabemos por experiencia propia que es más fácil mirar a la maldad que está en el otro que reconocer nuestra propia maldad, como leemos en Mateo 7:3-5. ¿Por qué te fías en la astilla que tienes tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo podemos decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Es la postura de los amigos de Job, que insisten en el pecado de y quizás no se percatan de sus propios pecados. 3:2. Dios es más grande que el hombre. Job 33.
Elihu deja claro que Dios sobrepasa al hombre y que éste no puede entender totalmente su grandeza. Él pidió que Job le contestara, pero éste quedó en silencio. Job no estaba de acuerdo con Elihu, pero ya no busca palabras humanas, sino que Dios le hable. Pese a esto, él continúa escuchando con atención las palabras de Elihu. En Job 33, 4-7, leemos, «El Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Contéstame si puedes, prepárate y hazme frente. Ante Dios, tú y yo somos iguales. También yo fui tomado de la tierra. No deberías alarmarte, ni temerme, ni debería pesar mi mano sobre ti». En Job 33, 12, Elihu habla de la grandeza de Dios y dice a Job que está equivocado, pero déjame decirte que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales. En Job 33, 14-17, Elihu explica de cómo Dios habla al hombre. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos, algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos del hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. Elihu sustenta la teoría más allá de la teoría de la retribución, que a través de los sufrimientos los seres humanos dejan de poner sus corazones en la riqueza, la comunidad de la vida y el honor del mundo. Se enteran de sus limitaciones y de la muerte como horizonte último de todo ser viviente, y esto los hace madurecer en Dios. En 33, 19-26 continúa Eliú su discurso. A veces nos castiga con el hecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. Nuestro ser encuentra repugnante la comida. El mejor manjar nos parece aborrecible. Nuestra carne va perdiéndose en la nada, hasta se nos pueden contar los huesos. Nuestra vida va acercándose al sepulcro, se acerca a los heraldos de la muerte. Mas si un ángel uno entre 1000 aboga por el hombre y sale su favor y da constancia de su rectitud, si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, y ya tengo su rescate. Entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño. Orará a Dios y él recibirá su favor, verá su rostro y gritará de alegría, y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. Aunque de manera velada, podemos decir que en las palabras de Eliú hay una referencia al Espíritu Santo y a la redención de Jesús, algo realmente muy asombroso para mí. Job no siquiera esta vez le responde al amigo, queda en silencio. Esta actitud sirve también para nosotros. Si en alguna parte el sermón de un predicador en un púlpito no encaja en su pensamiento, no vale pena quedarse contrariado, sino escuchar atentamente hasta que el mismo Dios nos haga sentir su voz. Es una buena actitud esperar a Dios y esperar que nuestros corazones sean calentados y animados por la palabra de Dios. Eliú tiene certeza de la verdad de su pensamiento. Esta actitud lleva al orgullo y a la falta de amor. Pero Job ya no busca su pecado ni que ningún humano lo pueda justificar con sus palabras, sino que en silencio entra en meditación para captar la presencia de Dios en su corazón. 3.3. Dios es justo.
Job 34. Job 34, 5 a 9. Job alega, soy inocente, pero Dios se niega a hacerme justicia. Tengo que resultar un mentiroso a pesar de que soy justo. Sus flechas me hieren de muerte, a pesar de que no he pecado. ¿Dónde hay alguien como Job que tiene el sarcasmo a flor de labios? Le encanta hacer amistad con los malhechores y andar en compañía de los malvados, y nos alega que ningún provecho saca el hombre tratando de agradar a Dios. Eliú, aun sea joven, es un sabio y lo suficiente humilde para escuchar a los demás atentamente, pero no logra entender las palabras de Job, que estaba hablando empujado por su sufrimiento. Por eso que en aquel momento no empatizó con Job y por eso no captó completamente lo que Job pretendía decir, dependiéndose a sí mismo. Eliú continúa hablando en Job 34, 10 a 15. Escúchenme, hombres entendidos. Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticia. Dios paga al hombre según sus obras. Lo trata como se merece. Ni pensar que Dios cometa injusticias. El Todopoderoso no pervierte el derecho. ¿Quién le dio poder sobre la tierra? ¿Quién lo puso a cargo de todo el mundo? Si pensará en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida, todo el género humano perecería. La humanidad entera volvería a ser polvo. Eliú en Job 34 defiende a Dios y dice que Él es siempre justo, sea que premie o castigue a alguien. Él tiene la certeza de que Dios no hace acepción de persona, sino que juzga a los sabios, a los ricos, a los reyes y a la gente común con el metro de la justicia. 3.4. Job no es justo. Job 35. En Job 35, Eliú dice que Job no es justo. Por eso Job entiende que tampoco éste está en su favor. Eliú dice que si el hombre actúa bien o mal, no beneficia ni daña a Dios, sino a los hombres, como leemos en Job 35, 6 a 8. Si pecas, ¿en qué afectas a Dios? Si multiplicas tus faltas, ¿en qué lo dañas? Si actúas con justicia, ¿qué puedes darle? ¿Qué puede recibir de parte tuya? Hagas el mal o hagas el bien, los únicos afectados serán tus semejantes. El pensamiento de Eliú en este tramo es igual al discurso de Elifaz en Job 22, 2 a 5. ¿Puede alguien, por muy sabio que sea, serle a Dios de algún provecho? ¿Sacará alguna ventaja el Todopoderoso con que sean un hombre justo? ¿Tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? ¿Acaso te reprende por temerlo y por eso te lleva a juicio? ¿No es acaso demasiada tu maldad? ¿Y no son incontables tus pecados? La palabra de Eliú podemos entenderla mejor para no pensar que Dios no es interese con lo que hace el ser humano.
en el sentido de que cuando hacemos el bien le agradamos a Dios no directamente, sino a través de los que se benefician de nuestro bien, y lo mismo cuando hacemos el mal no ofendemos directamente a Dios, sino a través del daño que le hacemos a nuestro hermano. Porque todos somos criaturas suyas. Job todavía no le responde nada y solo escucha. Por eso Eliú continúa con su discurso. 5.5. Dios salva a los sufridos, por eso lo alabamos. Job 36, 1 a 25. En Job 36, 8 a 16 leemos: pero si son encadenados, si la aflicción los domina, Dios denuncia sus acciones y la arrogancia de su pecado. Les hace prestar oído a la corrección y les pide apartarse del mal. Si ellos le obedecen y le sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad, pasan felices los años que les quedan. Pero si no le hacen caso, sin darse cuenta cruzarán el umbral de la muerte. Los de corazón impío abrigan resentimiento. No piden ayuda aun cuando Dios los castigue. Mueren en la flor de la vida entre los que se prostituyen en los santuarios. A los que sufren, Dios los libera mediante el sufrimiento. En su aflicción los consuela. Dios te libera de las fauces de la angustia, te lleva a un lugar amplio y espacioso, y llena tu mesa con la mejor comida. Los impíos no piden ayuda a Dios y desparecen en su maldad, pero Dios escucha a los sufridos que claman a Él y les salva. En Dios se vuelven en seres maduros y los lleva a un lugar más amplio, es decir, a una existencia espiritual más confortable, capaz de enfrentar las dificultades de la vida. Eliú le pide a Job que no busque la muerte, sino que alabe al Señor y viva. En Job 36, 18 a 24 leemos: cuídate de no dejarte seducir por las riquezas, no te dejes desviar por el soborno. Tus grandes riquezas no podrán sostenerte, ni tampoco todos tus esfuerzos. No ansíes que caiga la noche, cuando la gente es arrancada de su sitio. Cuídate de no inclinarte a la maldad, que por eso fuiste apartado de la aflicción. Dios es exaltado por su poder. ¿Qué maestro hay que se le compare? ¿Quién puede pedirle cuentas de sus actos? ¿Quién puede decirle que se ha equivocado? No te olvides de exaltar sus obras, que son cánticos han sido alabadas. Todo el género humano puede contemplarlas, aunque solo desde lejos. En la versión Reina Valera 1960 de la Biblia, el versículo 18 así recita: por lo cual teme, no sea que en tu ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. 3.6. Dios es grande y su creación maravillosa, por ella escuchamos su voz. Job 36, 26 a capítulo 37. No podemos entender totalmente la sutileza de la naturaleza, su inmensidad, la circulación del agua y el principio del viento, la luz del sol. Pero sabemos que Dios cuida a todo ser, animales y plantas de la misma manera. En Job 37, 9 a 14,
Eliú habla de la misericordia e ira de Dios usando los elementos de la naturaleza como la lluvia, el viento, etc. De las cámaras del sur viene la trompeta, de los vientos del norte el frío. Por el aliento de Dios se forma el hielo y se congelan las masas de agua. Con aguas de lluvia carga las nubes y lanza sus relámpagos desde ellas, y éstas van de un lado a otro por toda la paz de la tierra, dispuesta a cumplir sus mandatos. Por su bondad hace que vengan las nubes, ya sea para castigar o para bendecir. Espera un poco, Job, y escucha. Ponte a pensar en las maravillas de Dios. Pensamos en Dios y escuchémosle a Él. Él habla por su palabra, pero podemos escuchar su voz también en el trueno y por los otros elementos naturales. Eliú invita a Job para que escuche a Dios por la creación, el otro libro, además de la Biblia, que nos habla de Dios. Conclusión de Eliú en Job 37, 23 a 24. El Todopoderoso no está a nuestro alcance. Excelso es su poder. Grandes son su justicia y rectitud. A nadie oprime. Él no toma en cuenta a los que se creen sabios. Por eso le temen los mortales. En este tramo, Eliú le dice a Job que nos dice a nosotros que leemos al libro de Job que pase al sufrimiento, no debemos fijarnos en él, sino mirar a Dios, poner nuestra confianza y esperanza en él, porque nunca nos abandona. Vale la pena recordar el dicho popular que nos dice que después de la tempestad siempre hay bonanza. Lo que importa no es ni nuestro pecado ni nuestra justicia, sino la justicia y la misericordia de Dios. Porque Él puede hacer transformar piedras en pan, es decir, hacer de pecadores seres santos, temerosos y piadosos. Amigas y amigos, terminamos esta segunda meditación. La próxima semana continuaremos nuestra reflexión sobre los últimos capítulos, del 38 al 42, del libro de Job. Por eso les invito a estar con nosotros el próximo sábado, siempre a partir de las 19:30. Tengan una buena semana llena de paz y amor en el Señor Jesús y en la fuerza del Espíritu Santo. Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.